Bueno, seguimos en De Regreso Octubre, son las 20:06, el programa de radio del Movimiento Evita la Matanza, y ya estamos en comunicación con Juan Courel, que es consultor en comunicación política, periodista, fue secretario de comunicación del gobierno del compañero Daniel Osvaldo Scioli, y también estuvo a cargo de la campaña para gobernador, para presidente. Juan, ¿cómo te va? Santiago te saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un poco queríamos charlar lo que fue la campaña, o esta nueva modalidad en realidad de campañas, que por ahí no son las campañas que intervienen directamente los partidos, pero cómo intervienen los medios de comunicación, ¿no? Tan violenta, que acompañan, ¿no? a la iniciativa que tenga un partido, y que en Estados Unidos se repitió también. Sí, en todo caso, las novedades es que se explicite esa participación, porque, digamos, históricamente, desde que existen medios de comunicación, han intervenido en los procesos electorales y han tenido líneas editoriales favorables y contrarias a los distintos candidatos, pero bueno, sí, el caso de Trump refleja algo que, bueno, que en la región lo conocemos muy bien, ¿no? Digamos, no alcanza con la agenda que fijan los medios, o sea, la realidad se lleva puesto también cualquier estrategia comunicacional. Claro. Y lo que se vio en Estados Unidos, sin duda alguna, tiene que ver con eso, ¿no? Con un pueblo muy descontento, con amplios sectores de la sociedad que no fueron a votar, que no quisieron respaldar a la política de los últimos años, y bueno, y de ahí el resultado, a pesar de la oposición abierta de gran parte de los medios de comunicación. Claro. Juan, un poco viendo lo que ha sido este año, el blindaje que tiene el oficialismo en toda su línea, ¿no? Y presidencia, gobernación, las intendencias, ¿cómo se encara la campaña que viene de parte de la oposición, concretamente del Frente para la Victoria, que a su vez está sufriendo el hostigamiento y quedar pegado como un gobierno corrupto, ¿no? Ese inconsciente que se va generando. Bueno, en primer lugar, como en toda campaña política, lo que hay que tener muy en claro es cuál es la propuesta que se le va a querer llevar a la gente. En ese aspecto yo creo que radica la principal fortaleza bueno, del Frente para la Victoria, o del nombre que adopte, sí, ahora, claro, digamos, que adopte, tal cual. Del frente electoral que se vaya armando en torno del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Digo que es claro porque bueno, una posición opositora desde el primer día, que ha marcado diferencias muy profundas respecto de la devaluación, del aumento de tarifas, y que bueno, que ubica su posicionamiento político en los humildes, en los más afectados por las medidas del gobierno. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso políticamente en una alternativa electoral que sea capaz de enfrentar lo que es sin duda un aparato comunicacional muy grande como es el del gobierno? Bueno, eso todavía está por verse, hacen falta liderazgos para eso, y necesitan que estos liderazgos, una vez que emerjan, necesitan poder tener la capacidad de organización para llevar adelante una propuesta electoral competitiva. Juan, ¿qué tal? Buenas noches, Mauro Palazzo te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Mucho gusto. Bien, la consulta es la siguiente, digo, parte de lo que fue, mañana se va a cumplir un año de la elección en segunda vuelta de Macri, 22 de noviembre. Parte de todo lo que fue la mal llamada campaña del miedo. Digo, ¿cuánto en la comunicación se pudo fallar o no fallar? Digo, porque Scioli no jugaba a ser un adivinador de lo que iba a suceder, simplemente leía la realidad y la proyectaba. Digo, ¿cuánto se puede hablar de campaña de miedo o se puede o no se puede hablar de campaña de miedo? ¿Cómo se puede tratar eso? Bueno, eso es un título periodístico, tampoco yo me peleo contra ese tipo de titular. Lo que sí era, y así lo habíamos hablado desde el primer día de campaña hacia el balotaje, ese 26 de octubre, después de un resultado que no había sido el esperado para el peronismo, era hacer una fuerte campaña de contraste, ¿no? Llegada a una situación donde, bueno, la gente tenía que simplificar sus opciones entre dos propuestas, tratar de hacerla lo más clara posible. La propuesta que defendía el candidato Daniel Scioli era profundizar un proyecto político, un modelo económico que estaba en el gobierno y que la gente conocía, y bueno, la intención de la campaña esa fue
bueno, que Mauricio Macri como candidato explicite sus posturas. Claro. Y bueno, a pesar de que fue muy criticado en su momento, eso permitió pasar de un escenario muy negativo en cuanto a lo electoral a, bueno, casi ganar la elección, estar a apenas un punto y medio de poder dar vuelta al resultado. Totalmente. Juan, ¿qué tal? Jonathan te saluda. ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien. Previendo esto que en el 2014 ya cuando empezaba a moverse la campaña de Daniel Scioli, ¿se pudo ver las derrotas que se fue sufriendo el Frente para la Victoria tanto en el 2009 con Néstor Kirchner, después en el 2013 con Martín Insaurralde, que fueron derrotas fuertes también? Sí, la pregunta no la entendí, perdón. Si eso, cuando fue la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones del 2015, sí, una campaña tan fuerte que era políticamente era seguir con el mismo proyecto, si se pudo prever o analizar esas dos derrotas que fueron la del 2009 y la del 2013. Sí, pero entiendo que las analizamos menos de lo que deberíamos haberlas analizado. Yo creo que parte del resultado del año pasado, si bien, bueno, en democracia es lógico que haya alternancia y que después de un ciclo político muy largo, como fue el de los últimos 12, 13 años, bueno, viniera una opción diferente. Eso es natural de los regímenes democráticos, tampoco hay que dramatizar los procesos electorales, ¿no? Claro. Pero sin embargo creo que hubo una subestimación por parte nuestra del escenario, en el cual no veíamos que efectivamente había un sector social bastante descontento que esperaba más del gobierno, sí, esperaba más de la situación. Uno después puede entender los motivos por los cuales se podía llevar más lejos o no alguna determinada política, pero bueno, uno tiene que entender que la gente vota hacia adelante, vota por su presente, no por lo que un gobierno consiguió en los años anteriores, y está bien que así sea, porque esa es la manera en que se progresa, que progresan los países, que progresan los pueblos. Está muy bien. Juan, volviendo a ese último mes del balotaje, que fue una vorágine terrible, tanto me imagino para ustedes como para nosotros en la militancia, hubo, la verdad que una movilización fabulosa del pueblo y de mucho ingenio, ¿no? ¿Queda algo en todo eso? ¿Se aprende algo de todo eso? ¿Cosa que se pueda volver a implementar algo de lo que quedó? Yo creo que eso queda porque eso es genuino, son argentinos y argentinas, claro, militantes políticos comprometidos con visiones muy claras del país, y creo que se volcaron en la campaña del balotaje porque fue en el momento en el cual nosotros, quienes estábamos armando la campaña, y Daniel Scioli en particular, mejor explicitamos cuál era el proyecto político, ¿no? Sí. Digamos, hasta ese momento, de alguna manera, se pecó de conservador en cuanto al electoral, de no querer innovar, de no querer hacer mensajes disruptivos, y no se rompió con la inercia que bueno, que evidentemente no alcanzaba para ganar las elecciones. Y cuando se explicitó de una manera más clara cuál era el proyecto político que se representaba en esta elección, y que era lo que las dos visiones diferentes de país que llevaban adelante los dos candidatos, bueno, la gente se volcó a militarlo. Vuelvo. Para que eso se repita, lo que se necesita son opciones claras, es una propuesta muy precisa acerca de cuál es la visión de país que se tiene, y bueno, y por sobre todas las cosas, un liderazgo político. Los liderazgos políticos no se construyen en un laboratorio, no lo crean los consultores, no se delega. Los liderazgos políticos emergen por la capacidad de conducción de un determinado dirigente. Juan, disculpa que te voy a volver sobre tus preguntas cuando hablabas de las dos derrotas del año 2009 y 2013, al menos en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿no hay algo, no en la campaña, digo, más allá de la campaña de Scioli, digo, a nivel dirigencial, fuera de los que no estaban en las listas, y me refiero a Cristina, si hubo algo de no ganar la elección, una premeditación para no ganar la elección, o es una visión muy malintencionada la mía?
Sinceramente no lo sé, tío, porque todos escuchamos esos rumores o esas versiones. Yo creo que, digo, ¿qué pasó por la cabeza de la presidenta? La verdad que no lo sé. Me consta que para la última etapa de la campaña hubo un respaldo de su gobierno muy activo a la candidatura de Scioli. Ahora sí creo que muchos militantes o mucha dirigencia política no estaba tan convencida Claro. Tal cual, sí. de la candidatura y no entendía del todo qué era lo que se estaba poniendo en juego en el país. Me parece que eso es claro en actitudes, en los respaldos que se generaron después del 25 de octubre y los que no habían aparecido antes. Ahora, también eso, en honor a la verdad, creo que tiene que ver, en parte, bueno, con cierta conciencia de ver que un resultado negativo era posible, y además porque, vuelvo, fue más claro el discurso político de Scioli en el balotaje, fue más explícito el proyecto que él deseaba llevar adelante. Tal cual. Juan, la última, ya te vamos dejando tranquilo. El rol de las redes sociales, en donde el macrismo se hizo fuerte, con un gran aparato atrás, ¿no? Más los medios de comunicación también por internet. ¿Creés que fue definitorio en esa disputa en las redes sociales? Le sumó, no creo que haya sido lo definitorio tiene que ver con otros aspectos. Hay que reconocer, y esto es importante, ¿no? Hay que reconocer que si bien Argentina había progresado mucho, hace unos años que había dificultades sociales, en parte por la crisis externa, por la baja del precio de las materias primas, pero bueno, eso impactaba en el bolsillo de la gente, claro. La inflación era una preocupación importante, la pobreza había dejado de disminuir, se habían dejado de crear puestos de trabajo, habían factores económicos y sociales muy importantes que hoy vemos, ¿no? Que lo difícil que era solucionar, asumió el nuevo gobierno y lejos estuvo de solucionar estos problemas con los cuales se postuló a elecciones. Claro. Pero bueno, es natural que cuando hay dificultades económicas y sociales y aparece una opción, una alternativa que da un discurso de cambio, la gente se vuelque hacia ahí, sin necesidad de herramientas tecnológicas, de comunicación política demasiado específicas. Ahora, de todas maneras, sí son importantes, es el vehículo a través del cual uno puede llevar la propuesta más cerca de la gente, puede tener un contacto muy directo con el pueblo, y sin dudas va a ser una ventaja importante con la que va a contar el gobierno en las elecciones del año que viene, porque requieren una gran capacidad de organización, porque es un estilo, es una forma de comunicación que requiere el manejo de grandes bases de datos, y en la que el tiempo de implementación permite depurar estas bases de las que damos referencia y generar información muy importante a la hora de tejer estrategias de comunicación. Sí, eso va a ser una ventaja el año que viene. No digo que vaya a ser determinante, pero sin duda que ahí va a haber un déficit de toda la oposición. Lo bueno también, Juan, es fortalecer, ¿no? Algo que vos venías marcando de nutrir la democracia y que otra vez no se vuelva a generar y que se pudieron haber 12 años de elecciones presidenciales ininterrumpidas. Sí, es un crecimiento importante en la democracia. Es un crecimiento y uno entiende y de pronto cuando defiende un determinado proyecto político, determinadas banderas que bueno, a veces no está conforme con el resultado de las urnas, pero también es un acto de madurez para todos los militantes políticos entender que si mantenemos la democracia a veces se va a ganar y a veces se va a perder, eso es así. Juan, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces Juan Courel, que es consultor de comunicación política, periodista, fue secretario de comunicación pública en la provincia de Buenos Aires, el que llevó adelante la campaña de Daniel Osvaldo Scioli en la provincia de Buenos Aires en el 2011, también a presidente en el 2015.